Desde Parauta, para el mundo, en los internetes, a través de la plataforma iVoox. Musiquilla, cine, historia y lo que quepa en... Y yo, García, tú eres un tío muy grande, pero por favor, cállate ya, y vamos a lo que vamos al lío, déjate ya de enrollarte y de tonterías, vamos, que eres grande, tío. Pues bueno, pues no se hable más. Yo soy Marcha y esto es Marcha Producciones, el show. Y vamos a hacerle caso a Ladri, que le mando un besito allá donde esté. Y empezamos. ¿Qué pasa, Peñita? Bienvenidos a Marcha Producciones, el show. Edición número 44. ¿Os acordáis de la edición 42? Sí, esa donde nos pusimos en plan ositos amorosos lamiéndole las botas al Boy Scout de azul. Hicimos el especial de Superman. Pues escuchadme bien, olvidaos de esa puta mierda. Mandad al kryptoniano de vuelta al espacio exterior en su nave de cartón piedra. Hoy no venimos a rescatar gatitos de los árboles. Hoy vamos a contar la historia que DC Comics se merece. A base de hostias. Reinicios que no entienden ni su puta madre. Y tipos en mallas dándose de palos. Pero como esto es un sin Dios de cuidado y nos va a ocupar unos cuantos programas, este va a ser el capítulo 1. Esta peña de DC Comics no son más que una rama de DC Entertainment, que a su vez es un tentáculo de la todopoderosa Warner Bros. Discovery. Sí, amiguitos, al final todo el dinero acaba en el mismo bolsillo de Traje Caro. Pero no siempre fueron estos gigantes corporativos. Empezaron en 1934, llamándose National Allied Publications. Un nombre que suena a fábrica de tornillos. Hasta que en 1937 se dejaron de tonterías y se pusieron DC Comics por aquello de Detective Comics. Durante décadas, estos tíos estuvieron apalancados en Nueva York, rodeados de humo y tipos con gabardina. Pero en 2015 dijeron: ahí os quedáis con el frío. Y se largaron a Burbank, California, a lucir palmito cerca de Hollywood, que es donde se cuece la pasta de verdad hoy en día. ¿Y de quién es la culpa de que estemos hoy aquí perdiendo el tiempo? Pues de su panda de emblemas, que son una mezcla entre un circo y un psiquiátrico. Tienen al de la S en el pecho, al Batman y su trauma con las cuevas, y a Wonder Woman, que es la única que tiene un par de ovarios en ese grupo. Pero la lista de peña en mallas sigue hasta el infinito. Flash, Green Lantern y sus anillos, el Aquaman que habla con las sardinas, los pesados de Hawkman y Harwell,
o el Green Arrow, que es básicamente un Robin Hood con peor humor. Y no se cortan, te meten a Shazam, al detective marciano, a toda la tropa de los jóvenes titanes como Nightwing, Starfire, Raven o Cyborg, y hasta la Canario Negro pegando berridos. Súmale al Dr. Fate, al Robin de turno, a Changeling, a la Maga Zatanna o al Hombre Elástico, que el tío se estira más que un chicle en agosto. Pero claro, no habría hostias si no tuviéramos a las tías que cortan el bacalao como Supergirl, Batgirl o Catwoman. Y sobre todo, a los que de verdad nos gustan en este programa, los putos pirados. Porque seamos sinceros, DC no sería nada sin el Joker haciendo el animal y la Harley Quinn dándole al mazo. Con toda esta tropa de inadaptados en el mismo saco, ya os podéis imaginar que la historia de este editorial es de todo menos aburrida. Pero vamos a lo importante, que os veo más perdidos que el Aquaman en un secadero de jamones. ¿Quién fue el iluminado que empezó este circo? Pues un tal Malcolm Wheeler Nicholson. El tío era un emprendedor, que es como llamamos hoy a los que tienen una idea loca y poco dinero en la cuenta. Su chiringuito, la National Allied Publications, se estrenó en febrero de 1935 con una revista llamada The Big Comic Magazine. Aquello tenía un tamaño tabloide, una sábana de papel que parecía el periódico que usa tu abuela para no manchar cuando limpia pescado. Pero se dieron cuenta rápido de que ese formato era un coñazo. Y para su segundo título, New Comics, allá por diciembre del 35, encogieron el papel a algo más manejable. Era un tamaño un poco más grande que los cómics que compráis hoy, lo que luego los gafapastas llamaron el estándar de la Edad de Oro. Ese New Comics no era ninguna tontería. Con el tiempo le cambiaron el nombre a Adventure Comics y el jodido aguantó dando guerra hasta 1983, llegando al número 503. Casi 50 años vendiendo historietas con un par. Fue una de las series más longevas de la historia, sobreviviendo a guerras, crisis y a editores que seguramente desayunaban aguardiente. Pero claro, no todo era un camino de rosas para el bueno de Malcolm, porque en este negocio, si no te andas listo, te comen por los pies. Y a Wheeler Nicholson le pasó lo que le pasa a cualquiera que debe pasta hasta por respirar, que se lo merendaron los tiburones. En 1937, el pobre Malcolm estaba tan asfixiado por las deudas que la imprenta le dijo: o pagas o te cortamos el grifo. El dueño de la planta era un tal Harry Donenfeld, un tipo que además de imprimir, distribuía revistas y seguramente no aceptaba un luego te lo pago por respuesta. Para poder sacar a la calle una nueva antología de aventuras llamada Detective Comics, Donenfeld se metió de socio en el tinglado.
Así, entre trapicheos y facturas sin pagar, nació oficialmente DC Comics. Los dueños sobre el papel eran Wheeler Nicholson y un tal Jack S. Leibowitz, que no era más que el contable de Donenfeld, puesto ahí para vigilar la caja. ¿Y qué pasó con el fundador, el visionario Malcolm? Pues que le duró la alegría lo que un caramelo a la puerta de un colegio. El tío seguía más tieso que la mojama y un año después le dieron la patada y lo forzaron a dimitir. La jugada maestra vino poco después. DC Comics compró lo que quedaba de la National Ariete en una subasta por bancarrota. Básicamente, se quedaron con todo el chiringuito por 4 duros, mientras el fundador se iba a su casa con una mano delante y otra detrás. Así se la gastan en este negocio, chavales. O eres el que da el hachazo, o eres el que pone el cuello. Y con el pobre Malcolm fuera de juego, los nuevos jefes tenían el camino libre para forrarse con lo que estaba por venir. Y lo que vino fue el gordo de la lotería. El principio del fin de la paz mental de los editores. Action Comics. En junio de 1938 sacaron el primer número y ¡pum! Ahí estaba ese tipo con mallas azules y una S en el pecho que hoy conocemos hasta en la sopa. Superman aterrizó rompiendo coches contra rocas y, sin saberlo, se convirtió en el primer superhéroe de la historia. El éxito fue tan bestia que las rotativas echaban humo. A rebufo del Boy Scout, la editorial no tardó en sacar de la chistera a otros 2 pesos pesados, Batman y Wonder Woman. Aquello ya era imparable. Pero ojo al lío de nombres, que estos tíos cambiaban de identidad más que un espía con amnesia. El imperio surgió de la fusión de 2 chiringuitos, All American Publications y Detective Comics A&S, que a finales de los 30 se unieron para formar National Comics. Lo más gracioso es que en esa época las letras DC no eran el nombre oficial de la empresa. Era solo un logotipo cutre e informal que ponían en las esquinas de las portadas para que los críos supieran qué estaban comprando. ¿Quién les iba a decir a esos tiburones de las finanzas que un simple sello de Detective Comics acabaría siendo la marca que dominaría el mundo? O al menos la que nos daría décadas de hostias épicas y reinicios de mierda. Y así, con ese logo circular de DC pegado en las portadas como una marca de ganado, Action Comics abrió la veda en 1938. Fue el pistoletazo de salida para la invasión de los tíos en pijama. El éxito fue tan jodidamente salvaje que los personajes empezaron a brotar como setas después de la lluvia. Superman, Batman, Wonder Woman, incluso
se vinieron arriba y montaron el primer club social de tipos con mallas, la Sociedad de la Justicia de América. Sí, el primer equipo de superhéroes, porque hasta para pegarse con los malos hace falta tener amigos. Pero no todo el monte es orégano. A finales de los años 40, la peña se empezó a cansar de tanto superpoder y tanta moralina. El género empezó a oler rancio y las ventas se fueron al carajo. ¿Y qué coño hicieron en la editorial? Pues lo que hace cualquier empresa cuando se le acaba el chollo: dar palos de ciego. Se pusieron a publicar ciencia ficción, westerns, humor y hasta cómics románticos para ver si rascaban algo de pasta de las parejas que se daban el lote en el cine. Lo curioso es que, mientras otras editoriales se forraban publicando historias de crímenes sangrientos y terror de ese que te hace mojar la cama, los de DC se quedaron mirando desde la barrera. ¿Fueron unos puritanos o unos listos? Según se mire. Porque cuando en los años 50 llegó la censura y todo el mundo decidió que los cómics de terror eran malos para los niños, el resto de editoriales se hundieron en la miseria. Pero DC, como no había entrado en ese fango, se salvó de la quema. Y ojo, que aunque los superhéroes estaban de capa caída, estos tíos nunca soltaron del todo a sus gallinas de los huevos de oro. Siguieron publicando títulos como Action Comics, Detective Comics, All Star Comics o World's Finest. Gracias a esa cabezonería, hoy podemos decir que las series de Superman, Batman y Wonder Woman son las publicaciones regulares más largas de la jodida historia de los cómics. Ahí es nada, aguantando el tirón mientras el resto del mundo se iba a la mierda. Pero como no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, a finales de los 50 llegó un tío llamado Julius Schwartz y dijo: a ver, banda de vagos, vamos a levantar esto. Bajo su batuta, la compañía pegó un puñetazo en la mesa y dio comienzo a lo que los historiadores del salón del cómic llaman la edad de plata del cómic. Su jugada maestra: rescatar a los viejos glorias que estaban criando malvas en el cajón de los recuerdos, pero dándoles un lavado de cara para que no parecieran salidos de una peli en blanco y negro. El primero en pasar por boxes fue Flash, que volvió con un traje rojo de esos que te queman las retinas y una actitud mucho más moderna. Y claro, como vieron que la peña picaba el anzuelo, empezaron a salir como locos otros nombres que hoy os suenan de las pelis. El Green Lantern, el Hawkman, el Atom. Todos
con ese rollito de ciencia ficción de serie B que tanto gustaba entonces. Pero la verdadera joya de la corona fue cuando mandaron a la porra a la vieja sociedad y montaron la Liga de la Justicia de América. Fue un lavado de cara total. Una revitalización que puso a DC en lo más alto del podio. En esa época eran los amos del calabozo, disfrutando de una posición en el mercado que ya quisiera para sí cualquier camello de barrio. Los cómics se vendían como churros y todo parecía ir sobre ruedas en este mundo de colorines y aventuras imposibles. O eso creían los muy ilusos. Perdón, que me he liado. Se me ha trafuscado la lengua. Bueno, seguimos. Porque mientras los de DC se rascaban la barriga, a dos manos sintiéndose los reyes del mambo, a comienzos de los años 60 apareció una editorial que por aquel entonces era una pringada. Marvel Comics. Un equipo de tipos con muchas ganas de guerra, formado por el Bocas de Stanley, el genio de Jack Kirby y el místico de Steve Ditko, que empezó a comerles la tostada. ¿Cuál era el truco? Pues que en Marvel los héroes tenían problemas de verdad. No llegaban a fin de mes. Les olían los pies o tenían crisis existenciales de caballo. Sus historias tenían continuidad. No eran aventuras chorras que se olvidaban al pasar la página. ¿Y qué hizo DC? Pues reaccionar tarde y mal. Como siempre que te pillan con el carrito del helado. Se quedaron con una reputación de anticuados, sin prisas y más osos que un caldo de piedra. La peña joven pasaba de los Boy Scouts perfectos y querían ver chicha, drama y historias con fundamento. Al final, no les quedó otra que bajarse los pantalones y empezar a copiar el estilo de la competencia. Tuvieron que tirar de peña que venía rebotada de Marvel, como el propio Steve Ditko, o de savia nueva como Neil Adams, un tío que dibujaba como Los Ángeles y que le dio a DC ese toque moderno y oscuro que tanto necesitaban para no acabar en la basura de la historia. Fue entonces cuando empezaron a entender que, si querían sobrevivir, los superhéroes tenían que dejar de ser dibujos para críos y empezar a parecer personas de verdad. Bueno, personas que vuelan y lanzan rayos, ya me entendéis. Pero claro, renovarse no es solo cambiar los dibujitos, es limpiar la casa de trastos viejos. Y aquí es donde la cosa se pone fea, al más puro estilo de empresa sin alma. A finales de los años 60, los artistas veteranos, esos que llevaban doblando el lomo desde que Superman no era más que un boceto en una servilleta, empezaron a pedir cosas raras, como planes de salud y pensiones. Menudo atrevimiento querer jubilarse con dignidad. ¿Qué hizo la directiva de DC?
Pues lo que haría cualquier villano de sus cómics: marcarse un movimiento sin precedentes y mandar a la calle a casi toda la vieja guardia. ¡A la mierda! En su lugar metieron a una horda de artistas jóvenes que tenían las hormonas por las nubes y que habían crecido leyendo los cómics de la competencia, los de Marvel. Este experimento fue un arma de doble filo, como intentar cortar un filete con una motosierra. Lo bueno: estos chavales traían ideas frescas, personajes más complejos y tramas que no parecían escritas por un cura en un día de resaca. Querían sofisticación, trama y meterle profundidad al asunto. Lo malo: eran unos novatos. Les faltaba más calle que a un gato de escayola. Su falta de experiencia y de profesionalidad hacía que, aunque las ideas molasen, el producto final a veces fuera una auténtica castaña de baja calidad que no había por dónde cogerla. Era el caos perfecto. Ideas brillantes ejecutadas como el culo por una panda de críos que aún tenían pósters de Spider-Man en su cuarto mientras trabajaban para el enemigo. El caldo de cultivo ideal para que todo saltara por los aires. Pero entre toda esa montaña de estiércol y novatos dando palos de ciego, surgieron algunos tíos que sí tenían lo que hay que tener. El ejemplo más claro es Dennis O'Neil. Este tipo no venía a jugar con muñequitos. Se puso a los mandos de Green Lantern y Batman y les metió un chute de realidad que flipas, tratando temas sociales y dándole al Caballero Oscuro ese toque detectivesco y sombrío que le hacía falta para dejar de parecer un payaso de feria. Pero claro, la alegría en casa del pobre dura lo que un tebeo en la puerta de un colegio. El panorama era de locos. Lanzaban títulos nuevos con una fuerza del copón, con ideas que te volaban la cabeza. Pero en cuanto los artistas empezaban a pillar el truco al oficio y ganaban algo de experiencia, se daban cuenta de que en DC pagaban con cacahuetes. ¿Y qué hacían? Pues lo lógico, banda de alcornoques. Se largaban en cuanto podían. En cuanto su firma valía algo, cerraban la puerta por fuera y se buscaban un curro donde les soltaran la manteca de verdad. Así que las series empezaban como un cohete y acababan perdiendo fuelle de forma penosa, dejando al lector con un palmo de narices y la sensación de que le estaban tomando el pelo. DC se convirtió en una especie de escuela de formación gratuita para la competencia. Los formaban, los hacían buenos y luego los veían desfilar hacia otros lares mientras la editorial seguía intentando descifrar cómo demonios mantener el tipo. Pero entonces, como si bajaran al mismísimo dios del Olimpo a rescatarlos, apareció el puto amo, Jack Kirby. El rey acababa de mandar a Marvel a tomar por culo, tras años de que Stan Lee se llevara las medallas. Y aterrizó en DC con ganas de reventarlo todo.
no venía a dibujar a Superman rescatando gatitos. No. El tío traía bajo el brazo un proyecto ambicioso de cojones titulado Fourth World, el cuarto mundo. Su idea era crear un universo propio dentro de la editorial. Una mitología nueva con tíos como Darkseid. Un villano que hace que Thanos parezca un peluche. Y los nuevos dioses. Quería crear una audiencia tan fiel que siguiera sus cómics como si fueran una puta religión. Pero, ¿qué pasó? Pues lo de siempre. Los de arriba. Lo de los despachos con aire acondicionado y el cerebro de corcho no entendieron nada. Empezaron a meterse en el trabajo de Kirby, a tocarle los cojones con la administración y a ponerle trabas. El resultado fue un desastre corporativo. Cancelaron el proyecto antes de tiempo, dejando a Kirby con un cabreo monumental y la historia a medias. Sin embargo, aunque los jefes fueran unos mantas, las ideas de Kirby eran demasiado potentes para morir. Esos personajes y ese universo que intentaron enterrar acabaron convirtiéndose en la columna vertebral de lo que hoy es el universo DC. Sin el cuarto mundo, no tendríamos ni la mitad de las movidas épicas que leemos hoy en día. Fue un gatillazo editorial, sí, pero uno de esos que dejan huella para siempre. Y mientras Kirby se peleaba con los de arriba y los artistas jóvenes se largaban en busca de un sueldo que no fuera de risa, en los despachos de los peces gordos se estaba cocinando otro tipo de movida. El baile de las sillas corporativo. Porque en este mundo, chavales, si no te come la competencia, te come un fondo de inversión. Atentos al lío de nombres, que esto parece una sopa de letras para millonarios. En 1967, la vieja National Periodical Publications, que ya sabéis que es como se llamaba DC oficialmente para aburrir a las ovejas, fue engullida por una empresa llamada Kinney National Company. Pero estos de Kinney no tenían suficiente con los tebeos, así que en 1969 se liaron la menta a la cabeza y compraron también a la gigante Warner Bros. 7 Arts. ¿Y qué pasó? Pues que aquello era un Frankenstein de empresas que no tenían ni pies ni cabeza. Tenían desde cómics y pelis hasta negocios de servicios de limpieza y aparcamientos. Un sin Dios. Así que en 1972 los jefazos decidieron que ya estaba bien de mezclar churras con merinas. Soltaron todo el lastre que no tenía que ver con el entretenimiento y pasaron a llamarse Warner Communications Inc. Esa es la semilla de lo que hoy conocéis como el monstruo de Warner Bros. Discovery. DC dejó de ser una editorial de barrio para convertirse en una pieza más de un engranaje gigante de Hollywood. Ahora, los héroes ya no solo tenían que vender papel, tenían que dar beneficios a una multinacional
que los miraba como números en una hoja de Excel. Con este panorama de fusiones, compras y despachos oliendo a puro caro, el ambiente estaba listo para que alguien intentara dar el gran golpe o para pegarse el mayor mamporro de la historia. Porque claro, los de la Warner querían resultados y la competencia seguía dándoles sopas con onda. Así que en un arrebato de o lo petamos o nos vamos al carajo, DC se lanzó a una campaña desesperada para intentar hundir a Marvel bajo una montaña de papel. Se volvieron locos y empezaron a parir títulos nuevos como si no hubiera un mañana. Sacaron héroes de debajo de las piedras y probaron con géneros que no tenían nada que ver con las mallas ajustadas. A ver si así sonaba la flauta. Además, como no tenían un duro para arriesgar en proyectos largos, se sacaron de la manga el concepto de series limitadas. Miniseries de unos pocos números para ver si el personaje gustaba sin tener que hipotecar hasta las oficinas de Burbank. Fue un si cuela, cuela, y si no, lo cerramos y aquí no ha pasado nada. A este bombardeo masivo de cómics lo llamaron la explosión DC. Sonaba a éxito, a fuegos artificiales, a dominio mundial, pero acabó siendo un petardo mojado. La mayoría de esos títulos no eran más malos que un dolor de muelas, y el público, que no es tonto, les dio la espalda. La explosión se convirtió en una implosión de las buenas, dejando a la compañía con un agujero en la cuenta y unos problemas financieros que daban ganas de llorar. Aquello era un campo de batalla lleno de cadáveres editoriales, y la directiva se dio cuenta de que o daban un volantazo de 180 grados o Superman iba a tener que acabar pidiendo limosna en la puerta del Daily Planet. Y entonces, a comienzos de los años 80, aparecieron los adultos en la sala para intentar arreglar el desaguisado. Entró en escena una nueva directora de publicaciones, Jenette Kahn, acompañada por su vicepresidente Paul Levitz y el editor Dick Giordano. Este trío calavera se dio cuenta de algo que parece de cajón, pero que a los anteriores genios no se les había ocurrido. Si tratas a tus artistas como a basura, te acabarán dibujando basura. O peor aún, se irán a la acera de enfrente. Así que decidieron abrir la billetera y mejorar las condiciones de los que daban el callo con el lápiz y la pluma. Introdujeron cosas como los royalties, que básicamente es decirles: oye, si este cómic que has parido lo peta y se vende como loco, tú te vas a llevar un trozo del pastel, no solo las migajas. Querían atraer a los talentos de verdad,
a esos autores que ya tenían un nombre y que estaban hartos de que las editoriales se hicieran ricas a su costa mientras ellos vivían a base de fideos instantáneos. Fue un movimiento maestro para pescar en río revuelto y traerse de vuelta a los pesos pesados de la industria, prometiéndoles que en DC, por fin, se les iba a valorar más allá de ser simples fotocopiadoras humanas. Con este nuevo plan de choque, las oficinas empezaron a oler menos a desesperación y más a ambición. Se estaba cocinando algo gordo. Algo que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Y el primer bombazo no tardó en estallarles en las manos. Pero esta vez de los que te llenan la caja registradora de billetes. Resulta que la jugada de Khan y compañía funcionó de vicio. Ficharon a Mark Wolfman y a George Pérez. Dos tipos que sabían de qué iba la vaina. Y le dieron las llaves de una colección que estaba más muerta que el sentido del humor de Batman, los jóvenes titanes. Hasta entonces, los compinches de los héroes eran unos pesados que solo servían para que el protagonista tuviera con quien hablar mientras repartía estopa. Pero Wolfman y Pérez dijeron: «Sujétame el cubata», y convirtieron a estos chavales en el grupo más molón de la industria. Le metieron drama adolescente, amenazas cósmicas y unos dibujos de Pérez que hacían que te estallaran las córneas de puro placer visual. Fue un éxito inmediato. Un pelotazo de esos que te dejan sordo. La peña se volvió loca con Robin, Raven, Starfire y toda la tropa. Y lo mejor de todo es que el equipo creativo no salió por patas a los 3 meses. Se quedaron ahí, picando piedra y manteniendo el nivel por las nubes durante años. Por fin, DC tenía algo que los fans amaban de verdad y que podía mirar de tú a los X-Men de Marvel sin que nos entrara la risa floja. Gracias a estos autores, la editorial volvió a tener prestigio y sobre todo estabilidad. Pero claro, tener una serie de éxito no arreglaba el desastre que era el resto del universo DC, que seguía pareciendo un puzzle hecho por un mono borracho. El pelotazo de los titanes fue la hostia que necesitaban los jefazos para espabilar. Se dieron cuenta de que si trataban las historias con un mínimo de cariño y orden, la peña respondía. Así que se miraron las caras en el despacho y dijeron: ¿y si hacemos esto con todo el chiringuito? Se liaron la manta a la cabeza y empezaron a replantearse cada puñetera colección que tenían en los estantes. El resultado de ese ataque de lucidez fue el nacimiento de las series limitadas que hoy cualquier entendido de los cómics tienen en un altar. Estamos hablando de la madre de todos los jaleos.
Crisis en las Tierras Infinitas. Ahí DC decidió que ya estaba bien de tener 800 versiones del mismo tío y un multiverso tan denso que te hacía falta un máster en física cuántica para entenderlo. Metieron a todos los personajes en una batidora gigante. Le dieron al botón de destrucción y aligeraron el peso de décadas de historia absurdas. Aprovecharon para hacerles un lavado de cara integral a los pesos pesados como Superman y Wonder Woman, quitándoles el olor a naftalina y adoptándolos a un mundo que ya no estaba para moñadas. Y como vieron que la nostalgia también es un negocio de cojones, en 1989 se sacaron de la manga las DC Archive Editions. Básicamente, cogieron las colecciones antiguas, esas que daban un poco de vergüenza ajena, las encuadernaron en tapa dura y se las vendieron a los coleccionistas como si fueran reliquias sagradas. Una jugada redonda para sacar pasta de lo nuevo y de lo viejo al mismo tiempo. Pero no os creáis que con limpiar la casa ya estaba todo hecho. En los pasillos de DC se estaba gestando una revolución que venía del otro lado del charco, con tíos que escribían como si estuvieran en un viaje de ácido. Pero antes de eso, hablemos de la carnicería. Porque Crisis en Tierras Infinitas no fue solo un borrón y cuenta nueva. Fue una auténtica escabechina. Mark Wolfman y George Pérez, sí, los mismos de los Titanes, que no descansaban ni para ir al baño, se dedicaron a matar personajes como si les debieran dinero. ¿Que tenías una Supergirl que no aportaba nada? Muerta. ¿Que el Flash de la Edad de Plata ya olía cerrado? ¡Al carajo! Aquello supuso el fin del todo vale. Antes de la crisis, si un guionista se levantaba con resaca y escribía una gilipollez, simplemente decían que pasaba en Tierra 34 y a correr. Con la crisis, los jefazos de DC pegaron un puñetazo en la mesa y dijeron: solo hay una Tierra, una sola historia y un solo dolor de cabeza. El reinicio total. Superman dejó de ser un dios que movía planetas soplándoles para ser un tío algo más vulnerable. Solo algo. No nos columpiemos. Adiós al equipaje. Se cargaron décadas de continuidad absurda que se alejaba a los nuevos lectores. Fue como si DC se hiciera una liposucción integral. Quitaron la grasa sobrante para quedarse con el músculo. La madurez a base de palos. Los fans se dieron cuenta de que sus héroes podían morir de verdad. El trauma de ver a Superman llorando con el cadáver de su prima en brazos dejó claro que la época de los chistes de colores se había acabado.
Este evento fue el Big Bang de lo que hoy conocemos como el universo DC moderno. Pero claro, una vez que has destruido el multiverso y has dejado una sola línea temporal, tienes un lienzo en blanco. Y en ese lienzo, unos cuantos autores con muy malas pulgas estaban a punto de pintar la etapa más oscura, violenta y retorcida que jamás se había visto en un kiosco. Y lo que supuso para el mundo del cómic en general fue un terremoto de escala 10 que le movió el piso hasta a la competencia. Porque, escuchad bien, antes de la crisis, los eventos eran reuniones de amigos para tomar el té y pegarse con 4 masillas. Pero DC inventó aquí el concepto de crossover veraniego, que te obliga a comprarte hasta el cómic del tipo que va a relavar cueva si quieres enterarte de algo. Pusieron de moda eso de nada volverá a ser lo mismo, aunque luego nos mientan como bellacos, y obligaron a toda la industria a entender que de vez en cuando hay que quemar el jardín para que las flores crezcan con fuerza. La unidad de destino. Por primera vez, los lectores sintieron que lo que pasaba en la serie de un secundario pringado podía afectar al mismísimo Superman. Se acabó eso de leer cada corrección por separado, como si fueran compartimentos estancos. El miedo al fin. La crisis instaló una idea en el cerebro de los fans y de los autores. Nadie es intocable. Si se pudieron cargar a Flash, podían cargarse a cualquiera. El cómic perdió la virginidad y se volvió un sitio mucho más peligroso y emocionante. La reacción de Marvel. Los de la acera de enfrente se quedaron con el culo torcido al ver que DC, la anticuada, les había pasado por la derecha con una historia épica que reescribía la realidad. Esto desató una carrera armamentística de eventos masivos que todavía hoy nos tienen vacilando la cartera cada pocos meses. La crisis no solo limpió la casa de DC, le dio una bofetada de realidad a toda la industria del entretenimiento. Fue el aviso de que los cómics ya no eran solo para niños que no sabían leer, sino para gente que buscaba mitología con mayúsculas, tragedia griega y consecuencias de verdad. Pero claro, con la continuidad limpia y el multiverso en el desguace, se quedó un vacío legal y creativo de 3 pares de narices. El terreno estaba abonado para que llegaran los tipos más raros y brillantes a plantar sus semillas de locura. Mientras el universo principal se recomponía, aparecieron un par de obras que mandaron a la porra todas las reglas de lo que debía ser un TVO. Primero llegó un tal Frank Miller y sacó The Dark Knight Returns. Nos enseñó a un Batman viejo, acabado
y con una mala leche que no le cabía en el pecho, repartiendo estopa de la buena en una ciudad que se iba al carajo. Aquello no era para niños. Aquello era puro cine negro pasado de vueltas. Y, por si fuera poco, apareció un inglés con barbas de mago y mirada de pocos amigos llamado Alan Moore, y nos soltó en la cara esa obra maestra llamada Watchmen. En vez de héroes perfectos, nos dio a una panda de sociópatas, voyeristas y tipos con delirios de grandeza que se preguntaban quién narices vigilaba a los vigilantes. El golpe en la mesa. Estas series limitadas no solo eran buenas, eran jodidamente revolucionarias. Atrajeron a una horda de nuevos lectores que antes pensaban que los cómics eran una pérdida de tiempo. Marvel sudando tinta. Por primera vez en décadas, la superioridad de la Casa de las Ideas se tambaleó de verdad. Marvel seguía con sus aventuritas de siempre mientras DC estaba redefiniendo el arte moderno a base de oscuridad y realismo sucio. El cambio de chip. La originalidad de estos títulos obligó a todo el mundo a madurar de golpe. De repente, lo que molaba no era el tipo que salvaba el mundo sonriendo, sino el antihéroe atormentado que se cuestionaba hasta su propia existencia. DC se había convertido en el sitio donde los autores de verdad querían estar para contar historias que te revolvieran las tripas. Habían pasado de ser los abuelos aburridos de la industria a ser los tíos más peligrosos y vanguardistas del barrio. Pero claro, cuando abres la puerta a la oscuridad, a veces dejas entrar cosas que no puedes controlar. Y lo que entró por esa puerta venía con acento británico. Y olía a tabaco de liar y a magia negra. Todo empezó cuando el bueno de Alan Moore, sí, el de la barba otra vez, que estaba en todas las salsas, se puso a los mandos de una colección que a nadie le importaba un bledo: La Cosa del Pantano. En lugar de hacer el típico cómic de un bicho verde pegando mamporros en el lodo, el tío se marcó un tratado de terror metafísico y existencial que dejó a todo el mundo con el culo torcido. Aquello fue el cebo perfecto. Al ver que el experimento funcionaba, DC abrió las fronteras y se trajo a una horda de talentos de las Islas Británicas, que tenían el cerebro mucho más retorcido que los americanos. Estamos hablando de la llegada de genios como Neil Gaiman, que nos trajo Los sueños y las pesadillas, o el tarado maravilloso de Grant Morrison, que directamente escribía cosas que solo él entendía después de 3 noches sin dormir. El desembarco de los raritos. Estos tíos no venían a dibujar tipos musculosos. Traían terror sofisticado, mitología moderna, ocultismo y una oscuridad que te calaba hasta los huesos. Sangre nueva para lectores viejos. De repente, las estanterías se llenaron de historias donde los protagonistas fumaban, follaban y decían tacos.
como nosotros, pero con más estilo. Era material oscuro para gente que ya no se conformaba con ver a Robin dando saltitos. El nacimiento de una leyenda. Todo este flujo constante de mala leche y sofisticación acabó petando años más tarde en la creación de la línea Vértigo, un sello exclusivo para adultos donde los autores podían dar rienda suelta a sus perversiones, sin que la censura les cortara las alas. Así que, mientras el universo de Superman intentaba mantenerse limpio, en el sótano de DC se estaba montando una orgía de creatividad, sombras y mucha mala hostia. Habían creado un monstruo que no solo vendía cómics, sino que estaba cambiando la cultura pop para siempre. Y así encerramos este círculo de gloria y miseria, chavales. Hemos hecho un viaje de los que dejan resaca. Desde los inicios humildes, donde unos tíos listos se inventaron el concepto de superhéroe con Superman y Batman, pasando por la Edad de Plata, donde todo era ciencia ficción y colorinas, hasta llegar al caos absoluto de los años 70 y 80. Hemos visto cómo Crisis en Tierras Infinitas mandó el multiverso al desguace para intentar poner orden. Y cómo tipos como Frank Miller y Alan Moore le quitaron la sonrisa a los cómics a base de oscuridad y realismo sucio. Al final, la llegada de los británicos con su terror sofisticado puso la guinda a una época en la que DC dejó de ser una lectura para niños y se convirtió en el rincón más peligroso y vanguardista de la cultura pop. Nos hemos quedado justo aquí, en la puerta de la década de los 90. Una época de hombreras gigantes, armas más grandes que cabezas y portadas brillantes que casi nos dejan ciegos. Estamos en el precipicio de una era salvaje. Pero este es el final del capítulo primero de la historia de DC Comics. Pero no os acomodéis demasiado, porque en la próxima edición de Marcha Producciones El Show vamos a cambiar de tercio. No tengo muy claro todavía si nos meteremos en el jardín de la competencia para hablar de Marvel o si saltaremos a otros temas igual de jugosos. Pero lo que os juro por el anillo de Green Lantern es que la historia de DC Comics no la vamos a acabar aquí. Aún queda mucha tela que cortar, muchas muertes mediáticas que lamentar y muchos reinicios absurdos que criticar. Y con esto nos escuchamos en la próxima edición de Marcha Producciones El Show.